buenos días, estamos en 30 minutos, bienvenidos a la Televisión Canaria. Nos acompaña el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz. Muy buenos días. Buenos días. Y responsable también, presidente líder de Coalición Canaria en Tenerife, que es la vertiente política de su condición de cargo público, porque ahora en el Gobierno sí se le considera un consejero con más atributos y competencia que prácticamente nadie en los últimos años. Economía, Hacienda y Seguridad. Eso que se decía antes, superconsejero. No creo yo que sea ni mucho menos ni superconsejero. Tengo una serie de atribuciones. Hemos reducido los departamentos del Gobierno de Canarias, pasando de 10 consejerías a 8, y eso obliga a concentrarlas. Claro, concentrado, sí. De esas atribuciones, desde luego llama la atención la de Economía. Usted está embarcado ahora mismo en los asuntos que a todos los canarios nos preocupa, que es con qué dinero podremos navegar el próximo año. Le voy a hacer solo una pregunta para no ser muy engorroso. ¿Van ustedes a tener dinero suficiente para atender los problemas que vamos a tener? Bueno, tenemos que tomar decisiones de priorizar cosas, de priorizar aquellas acciones que atienden de una forma más efectiva a los ciudadanos. Y dentro de esas prioridades hemos fijado que son la sanidad, la educación, los servicios sociales, sin olvidar la acción que tenemos que llevar a cabo en la dinamización económica. Esas son las prioridades del presupuesto, porque nuestro principal objetivo es mantener los servicios públicos, pero luchar contra las cifras de desempleo que tenemos en Canarias. El principal problema de Canarias es en efecto el paro. Más de 250.000 canarios. Cuando se les habla de presupuesto, en fin, dicen, no me hable de rollos, dígame cuánto dinero hay para mover la economía. Se dice que va a ser el año, el 2012, en el que tocaremos fondo en inversión, que habrá menos dinero para invertir, la inversión pública. ¿Es cierto que va a ser el peor año, con menos dinero para inversión pública? Hombre, depende con qué lo comparamos. El año de presupuesto 2012 tendrá reducciones en la inversión pública, porque no podemos sostener la situación actual, dado que estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en mantener los fondos destinados a las áreas prioritarias, que son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero estamos también destinando una serie de dineros, de fondos, a dinamizar la economía, a resolver algunos de los problemas que tienen la parte empresarial, sobre todo el acceso a la financiación. Por eso pretendemos establecer unas líneas para mejorar la financiación de las empresas canarias, o para incentivar la actividad económica mediante el cambio de algunas de las políticas. Creemos que hay que ir disminuyendo las aportaciones que se hacen al ámbito empresarial, por ejemplo en forma de subvenciones, y utilizar otras fórmulas como pueden ser los créditos participativos, que le ayuden a las empresas a obtener liquidez y dinamicen la economía. Un giro radical en esta entrevista con el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad. Usted estos días ha aparecido mucho en la televisión porque ha estado en El Hierro, a pie de obra, con motivo de lo que hemos llamado la crisis sísmico-volcánica. Tal y como han ido evolucionando los acontecimientos hasta el día de hoy, en el que hemos estado muy pendientes, en fin, ¿eso usted cree que ha sido, en fin, para los herreños un calvario? Lo está siendo, quizá en el futuro sea favorable, pero ¿de qué lectura ha sacado en positivo, puesto que, en fin, ahí está un volcán camino de...? Hombre, la lectura más positiva que podemos obtener es el comportamiento ejemplar de los ciudadanos del Hierro. Yo creo que esa lectura, tanto cuando hemos tenido que hacer evacuaciones como el sufrimiento que le hemos visto limitar su actividad, yo creo que es de reseñar, el comportamiento ejemplar de los herreños en esta situación difícil y complicada, porque se está produciendo un fenómeno que desconocemos, que no hemos vivido antes y que genera intranquilidad. Por eso yo creo que la parte más positiva es el ejemplo de civismo que han dado los habitantes del Hierro. Sí, ha especulado mucho incluso con la hipótesis de que nazca una isla. ¿De quién sería? ¿De la comunidad autónoma, del archipiélago o del primero que la registre? No, vamos a ver. Han sacado el derecho romano incluso a pasear, como dice el otro. Eso parece ser que está ya resuelto. ¿De quién sería la isla esta pues hipotética? Sería, en principio, de Canarias, española, del Estado español, dado la distancia a la que está en estos momentos el proceso eruptivo, que es en torno a 2,4 kilómetros de distancia de la isla del Hierro. Cuando les dicen que por qué no pidieron un barco con un submarino, con un batiscafo para mirar por debajo antes, ¿qué responde? ¿Para mirar por debajo del qué? Del mar, la erupción submarina. Mire, ¿se podía haber hecho eso a tiempo o era inviable? Pues son los técnicos los que tienen que decir esas circunstancias. Yo solo digo una cosa: hoy hay un barco de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Instituto de Ciencias Marinas, en la isla del Hierro desde hace unos cuantos días,
y el barco no está pudiendo navegar encima del proceso eruptivo porque hay riesgos, está lejos, está tomando muestras, pero no está encima donde se está produciendo el proceso eruptivo. Digo, porque hay que velar por la seguridad de las personas y también de los científicos que van en ese barco, ¿no? Digo, la respuesta concreta deben responderle a la parte técnica. Cada vez que los técnicos nos han pedido determinada información, pues nosotros la hemos trasladado, si estaba en poder del Gobierno de Canarias o si estaba en poder del Estado, la hemos trasladado. Digo, el ejemplo claro es que hay un barco allí que no puede operar sobre el proceso eruptivo porque hay riesgo. Usted ha sido el responsable del PEVOLCA, el Plan Especial de Protección Civil para el Riesgo Volcánico. Lo hemos visto, como decía, a pie de obra. Ha habido un pequeño rifirrafe con las autoridades locales y ustedes. Les han recriminado que si las medidas preventivas fueron excesivas. Le pregunto, ¿se equivocaron cuando desalojaron, evacuaron la Restinga y cerraron el túnel o fue lo que había que hacer? Mire, en una emergencia hay que tomar medidas teniendo en cuenta qué es lo fundamental, y lo fundamental es salvar las vidas humanas. En ocasiones tomamos medidas y las medidas que se han tomado hasta el momento han sido medidas proporcionales al riesgo, porque hay que tener siempre en cuenta eso, es decir, las medidas deben ser proporcionales al riesgo. Alguien podría decir, bueno, la solución para no haber ningún problema es evacuar a toda la isla del Hierro. Pues podría ser una medida muy... ¿La pensaron? No, porque no sería proporcional al riesgo. Claro. Por eso digo, las medidas deben ser siempre proporcionales al riesgo. Y yo creo que hemos tomado, en función de la información que nos ha ido facilitando el comité científico, digo, medidas adecuadas. Yo creo que al final, a veces cuesta entenderlo por parte de la población, porque es la que sufre esos perjuicios en el ámbito más cercano, pero bueno, probablemente la toma de decisiones alejada un poco del ámbito local ayuda a ser más fríos en ese sentido, y nosotros lamentamos enormemente los perjuicios que causamos a los ciudadanos, pero creemos que es fundamental bajo nuestro principal objetivo, que es el de preservar las vidas humanas. Estamos hablando con, insisto, al principio de la entrevista lo dije, con el consejero del Gobierno, digamos, clave, en el sentido de que maneja los euros para esta comunidad autónoma, el consejero de los presupuestos, que es en lo que están ahora, y porque usted ha estado en negociaciones claves también para esta comunidad. Me estoy acordando, por ejemplo, en esta legislatura, las negociaciones con el Gobierno de Zapatero. Ha estado ahí en la cocina de esos acuerdos. ¿Ha sido positivo para Canarias los acuerdos con Zapatero? Pues lo veremos con el tiempo, es decir, veremos con el tiempo si todos esos acuerdos han sido positivos. Perdón, hay algunos que ya sabemos que son positivos. Por ejemplo, el hecho de que tengamos unas tasas aéreas mucho más baratas ha hecho que cerremos el ejercicio, o cerremos este ejercicio 2011 con un incremento de 2 millones de turistas. Y eso está haciendo que... 2 millones de turistas. Prácticamente 2 millones de turistas. Cerraremos con 12 millones de turistas probablemente el año 2011. 2 millones de turistas que dejan dinero en Canarias. Eso está haciendo que la recaudación de los tributos crezca ligeramente, pero que crezca, que Canarias sea la única comunidad autónoma que ha generado empleo en los últimos 12 meses, que hayamos incrementado el número de autónomos en Canarias. Bueno, pues esos datos, es el acuerdo de las tasas aéreas, el incremento de los pasajeros y su traslación en el incremento de la economía, son cuestiones difíciles de medir, en cuantificar al euro, pero que reflejan que hay acuerdos que han sido muy positivos para una economía como la canaria, con unos porcentajes de desempleo los mayores de toda España. Cuando les reprochan que esos acuerdos les queman, les marcan electoralmente. Pero es que uno no solo puede tomar decisiones pensando en el ámbito electoral, es que cuando uno toma decisiones desde el ámbito público, las hace desde el ejercicio de la responsabilidad. Yo no puedo tomar todas mis decisiones en el ámbito de la consejería pensando exclusivamente en si es más o menos electoral. Acabamos de hablar, por ejemplo, del caso del Hierro, donde probablemente fuesen otras medidas más populares, pero no acordes con el riesgo que estamos evaluando. Uno no puede pensar solo en el ámbito electoral cuando ejerce una función pública. ¿Cuánto tiempo lleva usted en política? Pues mucho tiempo, desde afiliado a mi partido político desde el año 87 y en cargos públicos desde el 95, finales del 95. ¿Qué edad tiene ahora mismo? 44. Lleva en política más de 20, por tanto.
en política afiliados sí, más de 20. Y es verdad que usted además ha tenido en su perfil político, en su trayectoria, la condición de haber sobrevivido a 4 presidentes. Ha trabajado, creo recordar, con 4 presidentes en total, ¿no? He trabajado con 4 presidentes en total. Manuel Hermoso, Román Rodríguez, Adán Martín y Paulino Rivero. Sí, he trabajado con 4 presidentes. Cuando Canal 7, lo recuerdo porque me llamó mucho la atención aquel reportaje, dijo que usted eran los ojos y los oídos de Paulino Rivero, ¿daban en el clavo? No, no creo. Tengo una relación con el presidente desde hace mucho tiempo en el ámbito político y personal, pero repito, trabajé muchísimo con el presidente Adán, en paz descanse. Trabajé con Manuel Hermoso, trabajé con Román Rodríguez, o sea que he trabajado con 4 presidentes, con muchísimos consejeros y tengo una muy buena relación con el presidente actual, con Paulino Rivero, desde el respeto mutuo, la consideración mutua a lo que hemos hecho durante muchos años, ¿no? No le digo de forma monosilábica, pero casi de forma telegráfica, ¿cómo era Manuel Hermoso como presidente? ¿Cómo era? Manuel Hermoso. Manuel Hermoso era una persona cercana, muy cercana. Cercano. ¿Román Rodríguez? Román Rodríguez, yo creo que fue presidente demasiado pronto, a lo mejor. Prematuro, precoz quizá, en fin, no, joven presidente. Fue demasiado pronto presidente. Demasiado pronto. Adán Martín. Adán Martín es reflexivo, ¿no? Adán Martín era una persona a la que... Lo ha dicho con cierto énfasis, marcando mucho en la palabra reflexivo, como que incluso era dolorosamente reflexivo. No. Para ustedes, los que estaban alrededor. No. Yo tengo una anécdota con Adán que siempre recordaré, y era a las 11 de la noche trabajando en su despacho. Él estaba en ese momento enfermo y yo estaba realmente cansado. Nos llevamos un día agotador. Pero claro, ¿cómo le decías tú a una persona que estaba enferma, un cáncer, trabajando en su despacho a las 11, que tú estabas cansado, ¿no? Era un ejemplo claro de la personalidad del presidente Adán. ¿Cómo es el presidente Paulino Rivero? El presidente Paulino Rivero es un presidente que sabe y quiere estar cerca de su gente, ¿no? Es decir, cree que... ¿Se parece en eso a Hermoso, lo de cercano? Sí, bueno, los dos fueron alcaldes, tienen una visión previa de la política en el ámbito de la cercanía. Yo creo que Paulino ha sabido conjugar la toma de decisiones o el estar en los ámbitos de decisión política, pues no sé, presidiendo la comisión del 11M en el Congreso de Diputados, o siendo alcalde, o estando cerca de la gente. Yo creo que por eso le ha dado un carácter mucho más presencial a la presidencia. Ha hecho que el gobierno de Canarias tenga mucha más presencia en el conjunto de los 88 municipios de Canarias. ¿Ha habido algún momento crítico de verdad en el gobierno de Paulino Rivero? ¿Usted que está tan cerca de él? Seguro que habrá habido, ¿no? ¿Qué recuerda usted de manera especial? No, críticos, pues muchos, ¿no? Difícil. Es decir, difíciles, pues mire usted, la situación actual del desempleo es algo que nos lleva a todos a estar en permanente contacto, en permanente acción, en permanente preocupación. Es que, acabo de decir, Canarias es la única comunidad autónoma que genera empleo junto con Baleares en los últimos 12 meses. Sí, pero es que miramos que tenemos todavía 250.000 personas en desempleo. Luego, ¿cómo puede uno alegrarse con las cifras del desempleo estando bien o mejorando con el mes anterior si todavía tienes esa losa que te está pesando, ¿no? Yo creo que hoy en día la preocupación fundamental del gobierno es la del desempleo, la pérdida de ingresos de muchas familias, y sobre eso es lo que tenemos que actuar, ¿no? Y por tanto, alguien dice, oiga, pero ¿por qué primamos entonces la sanidad y la educación? Pues porque son servicios que atienden de forma universal a todo el mundo, y aquellos que más necesitan. Imagínense si todavía viviésemos en otros países que no hubiese un servicio universal de sanidad o un servicio universal de educación, ¿cómo estarían pasando a aquellas familias que hoy en día pues, no tienen ingresos? ¿Podremos soportar aún más y de forma mucho más sangrante las listas de espera con los recortes que la sanidad pueda sufrir, incluso por los cierres de quirófanos por las tardes? Yo creo que podemos mejorar todo.
Mejorar la sanidad incluso. Yo creo que claro que sí, siempre se puede mejorar. Es decir, el equipo actual de la Consejería de Sanidad está trabajando para mejorar la sanidad y mejorar la Y eficiencia. que no afecte la lista de espera. Y que no afecte las listas de espera. Luego podemos hacer muchas más cosas, siempre podemos hacer muchas más cosas. Para eso es fundamental tener los objetivos claros, en el momento actual destinar los recursos a aquellas situaciones en las que son más necesarias. Tenemos que priorizar ahora, tenemos que hacer todos esfuerzos importantes en el ámbito de nuestras responsabilidades. Los empleados públicos que nos consta que lo están haciendo, los responsables políticos. El momento es el momento actual en el que tenemos que todos arrimar el hombro, ¿no? Es muy difícil, pero no nos queda otro remedio. Usted, que es uno de los, creo recordar, de los 1000 jóvenes que en los 80 se dijo en el seno de los nacionalistas que eran la cantera de los nacionalistas. Funcionó usted entonces en aquella especie de generación como uno que estaba en la cabeza, porque usted ha llegado lejos en política. ¿La ATI de entonces existe o ha desaparecido? La famosa agrupación tinerfeña de independientes. No existe. No existe ya. No. A pesar de que se le sigue mencionando como si existiera, ¿no? Vaya cada cual con lo que haga, decir, hoy existe... Está muerta y desaparecida, está enterrada. Hoy existe un partido político que se llama Coalición Canaria, que tiene una fortaleza, que es la primera fuerza política de la isla de Tenerife, que es la primera fuerza política en 5 de las 7 islas en las últimas elecciones, un proyecto político nacionalista, moderado. Eso es lo que hoy existe, con una dirección nacional, con una coordinación entre las islas, desde la creencia, desde la adaptación de la política a nuestra realidad. Aquí vivimos en 7 islas, pero somos una comunidad autónoma, un país, como queramos llamarlo, que necesita estar lo más unido posible para afrontar los retos en los que estamos, ¿no? Imagínense, por un ejemplo ahora, las dificultades que tendrían pues, nuestros compañeros en el Hierro si estuviesen solos, ¿no? Bueno, necesitamos... Canarias debe ejercer sus mecanismos de solidaridad entre las islas, porque de esa forma somos mucho más fuertes. Se fue la agrupación Guerreña Independiente del Cabildo, de la presidencia, y salta el volcán. ¿Tiene alguna relación? No creo que salte, que tenga ninguna relación. No, porque ya, fíjense que en el ámbito de la situación eruptiva en el Hierro, venimos trabajando desde el pasado mes de julio. Julio, sí. Hablamos antes del comportamiento ejemplar que han tenido los habitantes del Hierro. Tenga usted en cuenta que desde el pasado mes de julio hay charlas informativas continuadas prestadas por personal del Cabildo, con los técnicos, explicándole a los ciudadanos cada una de las cosas que podía pasar. Creo que hay un trabajo previo muy bueno. Pedagógico, sí. Pedagógico, y que eso ha ayudado en parte a la situación actual, ¿no? Usted que ha dirigido tantas campañas electorales, creo que desde los 90 para acá, todas las de su partido, ¿cuál es la clave para ustedes en esta campaña para sacar, como dicen, como mínimo 3 diputados, es decir, más que los que tenían antes? Pues la clave es explicar que Coalición Canaria es el partido que ha defendido y que defenderá a Canarias por encima de todo. Que los diputados de Coalición Canaria en el Congreso y los senadores en el Senado tienen la hoja de servicio limpia, de que gracias a ellos es cuando se han planteado las cuestiones de Canarias. Eso es hemeroteca, es decir, preguntémosle a los ciudadanos si conocen quiénes son los diputados en el Congreso del resto de partidos políticos, y ahí tendremos dificultades. Cuando se ha hablado en Canarias, en el Congreso de Diputados de Canarias, lo ha hecho gracias a que lo ha planteado Coalición Canaria. Por lo tanto, creemos que en una situación actual, como la actual, de dificultades económicas, donde el Estado va a tener muchas dificultades, necesitamos tener una voz, un grupo en Madrid que defienda los intereses de Canarias por encima de cualquier otro aspecto partidista, por encima de las órdenes de partido. Y por tanto creo que es fundamental que Canarias siga teniendo no solo presencia, sino influencia en el seno de donde se toman una serie importante de decisiones, que es en el Congreso de los Diputados. Si tuviera que elegir un ejemplo para ilustrar eso que acaba de decir, de la utilidad de ustedes en Madrid, ¿cuál sería? Por ejemplo, las tasas aéreas, por ejemplo, pregúntenle a ustedes en el conjunto de la península cómo han ido desapareciendo, hablamos antes de la inversión, cómo han ido paralizándose un montón de obras proyectadas por el Ministerio de Fomento, carreteras empezadas que se han paralizado. ¿Eso es así? Eso es así, pero eso lo podemos ver. ¿En Canarias qué ha ocurrido entre tanto? Pues que gracias a los acuerdos hemos mantenido la financiación de los convenios, por ejemplo, el de carreteras o el de infraestructuras turísticas. ¿Qué obras habría paralizado de no haber firmado esos acuerdos? Pues las carreteras, el tramo de la anillo insular podría haberse paralizado. El tramo de la anillo insular. Por poner un ejemplo, ¿En las Gran obras Canaria? en Lanzarote, las fases de la circunvalación, por poner ejemplo, la carretera a la aldea. ¿Se habrían parado, no habría dinero para esas obras? No. Vamos a ver, repito, en Madrid, en la península hay un montón de obras
pero la podemos ver, le podemos preguntar a los operadores, a las empresas constructoras de obras en marcha, de carreteras, de ferrocarriles, de infraestructuras hidráulicas, que incluso adjudicadas la obra se han paralizado porque el Ministerio de Fomento retiró en torno a 3.500 millones de euros de inversión hace exactamente ahora casi 10 meses. 10 meses. Lo entenderá el ciudadano, se los agradecerá, les dirá, es cierto que fue por la presencia de ustedes en Madrid, o no les creerá todo eso ahora que se va a votar y que posiblemente haya otras tentaciones. Pues nosotros debemos trabajar para explicar lo que hemos hecho y además lo que pretendemos hacer. No nos olvidemos que ahora hay negociaciones importantes en el seno de la Unión Europea, Canarias se juega una parte importante de su futuro en función de cómo vayan las decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea, y creemos necesario que haya una voz permanente, un grupo de diputados bajo mandato único de Canarias, no sujetos a las disciplinas de los grandes partidos, que conciencie de forma importante a quien tiene que tomar las decisiones en el seno del gobierno que salga de las urnas del 20 de noviembre, de que nosotros necesitamos ahora más que nunca, que somos la comunidad autónoma que más desempleo tiene, el apoyo de los fondos, de las políticas de ayudas para salir de esta situación. Ahora le voy a pedir un esfuerzo de síntesis para abordar algunas cuestiones políticas que son de actualidad, para ver si tenemos suerte y en el curso de los minutos que restan logramos abordar todos los temas. Uno, ¿temen el tsunami del PP, el 20N, después del 20N, que eso tenga alguna repercusión en el pacto del gobierno canario? No creo que tenga ninguna repercusión en el pacto canario, exactamente igual que no tuvo ninguna repercusión inicialmente en que en la legislatura pasada llegase un acuerdo entre la Coalición Canaria y el Partido Popular para llegar a acuerdos con el gobierno del Estado que gobernaba el PSOE. Luego no debiera verse afectado, porque estamos hablando de las relaciones institucionales, repito, estamos hablando de las relaciones entre los gobiernos de Canarias y el gobierno del Estado que surge de las urnas del 20N. Y yo creo que no podemos perder de vista que el respeto institucional debe presidir las relaciones entre las administraciones. El respeto a quienes los ciudadanos en su conjunto deciden que debe gobernar el Estado español y quienes han decidido que debe gobernar Canarias. ¿Sabe usted que Canarias es la segunda, una de las dos únicas comunidades con presidente nacionalista? Ante una presencia de un partido fuerte, como puede ser el Partido Popular, si se confirman las encuestas, ¿puede sobrevivir un gobierno con un presidente nacionalista, con una alianza con el PSOE en esta comunidad? ¿Y por qué no? ¿Puede resistir? Salvo que estemos pensando que un gobierno del Partido Popular vaya a ejercer una presión y por tanto castigar a la comunidad autónoma de Canarias porque tiene un signo político distinto. Y si alguien piensa que va a castigar, entonces estaríamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces, repito, perderíamos el respeto institucional del que hemos hablado anteriormente. Estamos asistiendo a la reunificación de los nacionalistas con ese acuerdo electoral con Román Rodríguez, con Nueva Canarias, por parte de ustedes. ¿El siguiente paso es la reunificación? Yo he dicho siempre que los pasos hay que darlos poco a poco, que para conseguir la reunificación nacionalista debemos dar pasos firmes, pero pausados. Yo creo que este es un buen paso, Entre la reunificación, entre la situación anterior y la reunificación, el primero que hemos dado es acudir a las elecciones conjuntamente, y una coalición electoral, y a partir de ahí caben muchas más acciones. Vamos a ver, antes de casarse, creo que hay determinadas fases. Está la fase de salir a cenar juntos. ¿Esto sería el noviazgo? Sería bueno, pues un noviazgo, la primera cena, etcétera. Digo, antes de llegar a la fase final, que espero que así se produzca, debemos dar pasos de recuperar confianzas mutuas y establecer una oferta electoral, política y social a Canarias de todos los nacionalistas juntos, ¿no? ¿Cuándo será la boda? Cuando se den las condiciones necesarias para darse. ¿Con el CSN serán ustedes contemporizadores y comprensivos después de su acuerdo con el PP? ¿Los expulsarán del grupo parlamentario o los mantendrán? Y el CSN tiene que explicar cómo y por qué ha actuado de la forma que lo ha hecho. Es decir, no se puede decir que un partido nacionalista llega a un acuerdo electoral para presentarse en las listas del Partido Popular. No se puede. La cosa es que uno, en la posición posterior, en función de los resultados,
proponga acuerdos de gobernabilidad, como ha hecho siempre Coalición Canaria, porque Coalición Canaria ha llegado a acuerdos con el Partido Popular o con el Partido Socialista para ayudar a la gobernabilidad de España. Es que cuando se acusa, por ejemplo, a Coalición Canaria o a algunos de los partidos nacionalistas que están en el Congreso de Diputados, que solo miran por sí mismos, se olvidan que gracias a los partidos nacionalistas se les ha dado estabilidad a muchos gobiernos a lo largo de los últimos años de la democracia española. Y que un gobierno tenga estabilidad es fundamental para ejercer una acción continuada y tomar decisiones. Eso es lo que han hecho muchos nacionalistas, eso es lo que ha hecho Coalición Canaria, dar estabilidad a los gobiernos últimos que han gobernado en España. El CCN tendrá que explicar cómo han primado sus intereses específicos sobre otra cosa de la que hablaba tradicionalmente, que era la necesidad de unificar la oferta electoral de los nacionalistas en Canarias. Y una vez explicado, ¿seguirían con ustedes o se tendrían que ir? Yo creo que adelantar las cuestiones referentes al CCN, de explicar su posición en el Cabildo de Gran Canaria y cómo ha roto el acuerdo inicial, qué actitud va a tomar. A mí nunca me ha gustado adelantarme a la toma de decisiones que le corresponden pues, a los órganos de dirección del partido. No se esconde que no nos ha gustado ni mucho menos la actitud del CCN, pero las cosas hay que analizarlas también desde la frialdad necesaria en cada momento, ¿no? No se puede ni debe actuar en caliente. ¿Qué va a pasar en Gran Canaria después de lo del Cabildo, después de que ustedes ya han quedado fuera o ya han ido a la oposición? ¿Va a haber mociones de censura en ayuntamientos? Bueno, lo primero es que el Partido Popular ha roto el acuerdo, porque aquí nos olvidamos de algunas circunstancias, es decir, el Partido Popular, el señor Bravo Laguna firmó un acuerdo con nuestros compañeros en Gran Canaria, con Coalición Canaria en Gran Canaria, para otorgar una serie de responsabilidades, un programa de gobierno que ha sido roto de forma unilateral por el Partido Popular. ¿Por qué? Por intereses electorales exclusivamente del señor Bravo Laguna. Tendrá que explicar por qué ha roto el acuerdo. Que aquí hemos pasado muy de puntillas sobre la primera acción, que es que el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha firmado un decreto por el cual rompía el acuerdo que había firmado con nosotros. Bueno, a partir de ahí la acción política puede desarrollarse de múltiples formas, pero repito, quien ha actuado rompiendo el acuerdo y quien ha faltado a su palabra, hoy por hoy, es el Partido Popular en Gran Canaria, en el seno del Cabildo de Gran Canaria. A última hora ya nos enterábamos que de número 2 por la provincia tinerfeña, con ustedes no va a ir Fernando Ríos, actual diputado, sino que va a ir Milagro Luis Brito, ex consejera de Educación. ¿Hubo alguna causa especial para ese cambio de última hora? Vamos a ver, el cambio de última hora... En lo que es la quiniela, lógicamente, claro. Claro, pero digo, eso es fundamental, ¿no? Por eso yo sobre las quinielas, es que estamos acostumbrados mucho en Canarias a hacer demasiadas quinielas, sí, ¿no? muchas quinielas. Y nadie repasa cuál es la apuesta inicial con los resultados finales, ¿no? Coalición Canaria... Dos mujeres van a ir finalmente, Ana Oramas y Milagro Luis Brito, 1 y 2, sí, por la provincia tinerfeña. Una oferta electoral, una propuesta creo que maravillosa, pero eso sí, sin desmerecer, sin criticar y reconociendo el maravilloso trabajo que ha hecho Fernando Ríos en estos pocos meses que ha estado en el Congreso de los Diputados, dando la cara por Canarias, peleándose y además mostrando que Canarias tiene mucha gente capaz, que Coalición Canaria tiene muchísima gente capaz de representarnos en el Congreso de los Diputados de forma más que notable y loable, ¿no? Y Pedro Quevedo irá de cabeza de lista por la provincia de Las Palmas. Decía al comienzo cuando le presenté de los atributos de su consejería, de las atribuciones también, lógicamente, pero de los tributos quería hablar para terminar. Es usted un consejero con tributos. ¿Van a aumentar ustedes algún impuesto? ¿Van a recaudar más? ¿Qué nos puede decir de lo que tanto nos preocupa siempre, la fiscalidad? Esperemos recaudar más, porque eso significará que haya más actividad económica. Dicen que van a recaudar más, ¿no? Ya estamos recaudando un poco más a lo largo de este año que lo que preveímos al principio del año. El incremento que le decía antes del número de turistas está haciendo que tengamos más actividad económica. Al haber más actividad económica hay mayor recaudación, por tanto mayores ingresos para la comunidad autónoma, para cabildos y para ayuntamientos. No estamos hoy en día ni prevemos subir impuestos para el año 2012. No estamos en un proceso de subida de impuestos porque creemos que uno de los problemas que tiene Canarias en este momento es una debilidad de consumo y el subir impuestos lo que generaría
probablemente es que se disminuyera ese consumo y por tanto finalmente una menor recaudación. Y una cosa para los ciudadanos que nos están escuchando y que dicen, bueno, ¿hay alguna medida concreta que nos pueda beneficiar? Yo me he fijado en una que quizás no sea muy popular. Ustedes le han dicho a la gente que si hacen reformas en las casas tienen una reducción en el IRPF, en la declaración de la renta. Con un doble objetivo. ¿Cómo es eso realmente? Si nos lo puede explicar en un minutito que nos queda. Muy rápido. Vamos a ver, las personas que hagan reformas en sus viviendas tienen derecho a reducirse un 10% en la declaración de la renta del importe total realizado. Es decir, si hacen una obra por 5.000 euros, arreglar un baño, una cocina, podrán deducirse en la renta 500 euros. Es una noticia que a veces pasa desapercibida, esa es práctica, es inmediata. Javier González Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros, hasta una próxima oportunidad. Gracias muchas gracias. Y ustedes también, muchas gracias. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenos días.